Saludos, estimados docentes. Vamos a analizar la rúbrica de observación de clase, la cual dirigirá la evaluación de desempeño docente en este mes de mayo del presente año. La rúbrica de evaluación docente consta de 10 criterios, técnicamente agrupados de la siguiente manera. El primer criterio se refiere al tiempo de aprendizaje. El segundo y el tercer criterio se relacionan con la cultura de aula, enfocados en el ambiente de aprendizaje y las expectativas de comportamiento docente. El cuarto, quinto, sexto y séptimo criterio se relacionan con el aprendizaje guiado, la enseñanza, enfocados en la facilitación de la clase, verificación de la comprensión, retroalimentación específica y pensamiento crítico. Los criterios 8, 9 y 10 se relacionan con la enseñanza de habilidades socioemocionales, enfocados en la autonomía, perseverancia y habilidades sociales y colaborativas. Ahora, el criterio tiempo de aprendizaje consta de 3 indicadores. El primero de ellos es que el docente enseña u ofrece una actividad de aprendizaje para la mayoría de los estudiantes. Para evaluar este criterio, para evaluar este indicador, solamente existen 2 posibilidades, si cumple o no cumple. Para efectos de la exposición, nos vamos a enfocar solamente en los parámetros más altos. En este caso, en la evidencia de cuando sí cumple o sí lo hace. Tenemos la evidencia de la enseñanza docente, el trabajo grupal, que los estudiantes estén trabajando en actividades o que los estudiantes estén leyendo de manera independiente. Estos son ejemplos de lo que sería la nota máxima en este indicador. Ahora, estas actividades, como todas las que vamos a ver más adelante, no es necesario que se evidencien todas, ya que cuando leemos la rúbrica vamos a encontrar el conector O, que significa puede ser una o varias, ¿no? Algo que tenemos que tener en cuenta es que para efectos de este indicador, si el docente abandona el aula, pero les ha entregado una actividad de aprendizaje a los estudiantes, esto igual contaría como una actividad de aprendizaje. ¿Ya? Continuando. El segundo indicador es que si el estudiantado se mantiene enfocado en la actividad. Aquí se evalúa con 3 parámetros, alto, medio y bajo, y nos vamos a enfocar en el más alto, ¿no? Esto tiene su nota máxima si todos los estudiantes están enfocados en la actividad. Recordemos que en el indicador anterior se evalúa si el docente ofrece una actividad de aprendizaje para la mayoría de los estudiantes, ¿ya? Y estas actividades pueden ser las que están ahí enlistadas. Y el segundo es si el estudiante se mantiene enfocado en dicha actividad que se le facilitó. El tercer indicador es que el estudiante participa activamente en las actividades de aprendizaje. Aquí tenemos 2 posibles parámetros, el no y el sí. Si el estudiante participa activamente en las actividades de aprendizaje, es porque el estudiante está escribiendo en sus cuadernos, está leyendo libros o discutiendo en clase, levantando la mano, hablando, está escribiendo, está dibujando algún diagrama o está participando en discusiones con otros compañeros.
Si el docente, y aquí hay una nota, ¿no? Si el docente abandona el aula, pero la mayoría de los estudiantes participan activamente en una actividad de aprendizaje, esto igual contaría como la nota máxima, porque en este indicador estamos viendo la participación activa de los estudiantes. No es necesario que los estudiantes estén haciendo todas esas actividades. Basta que se evidencie algunas de ellas. Para el siguiente criterio, lo que respecta a la cultura de aula, enfocado en el ambiente de aprendizaje, tenemos 4 indicadores. El primer indicador menciona sobre que si el docente trata respetuosamente al estudiantado. Para este indicador, bueno, aquí la palabra clave es tratar respetuosamente, ¿no? Al estudiantado. También tenemos 3 parámetros. Escogiendo el más alto, el docente llama a los estudiantes por su nombre o usa expresiones como gracias, por favor, o muestra otro signo de respeto culturalmente relevante. Recordemos que para saber si se cumple con la nota máxima en este indicador, se tiene que evidenciar algunas de estas actividades que están ubicadas aquí, que fueron tomadas de la rúbrica, ¿no? No es necesario que estén todas evidenciadas. Continuamos con el siguiente indicador, que es cuando el docente usa un lenguaje positivo con el estudiante. El lenguaje positivo es cuando el docente consistentemente usa frases alentadoras como gran trabajo, muy bien, démosle un aplauso al estudiante A, o usa gestos como aplaudir u otro signo de elogio. Adicional, dentro de este indicador, el estudiante puede usar frases o gestos alentadores hacia sus compañeros. Con con estos ejemplos que están aquí, se puede evidenciar el logro de la nota máxima de este indicador. Si de repente estamos en la clase y no hay manera de evidenciar de este indicador porque no se escuchan frases alentadoras, porque no hay algún gesto o signo de elogio, ni de parte del docente, ni de parte del compañero, pues sabemos que en este indicador no vamos a obtener la nota máxima. Para el siguiente criterio, es cuando el docente responde a las necesidades del estudiantado. Y aquí tenemos unos ejemplos de casos. Entre ellos está cuando se evidencia o se nota que el estudiante está desalentado. Entonces el docente averigua el motivo, se encuentra con la información o con la novedad de que el estudiante está desalentado porque tiene una mala calificación. Entonces el docente eh, se acerca, habla con él y resuelve esta situación mediante el diálogo. La otra evidencia de este indicador es cuando el estudiante puede tener dificultad para ver instrucciones de la pizarra, entonces el docente reescribe con un texto más grande. Pero si no existiera en el video o en la clase, no existiera ninguno de estos casos, ni que haya un estudiante desalentado, ni que haya un estudiante con alguna dificultad de acceso, sea por la letra o por algún problema con el material, entonces este indicador se le ubica con las siglas NA, que significa que no es aplicable, porque no hay necesidades físicas, ni emocionales, ni necesidades de materiales observables. ¿Esto influiría en que usted tenga alguna mala calificación? La rúbrica no sugiere que sea así, simplemente que en su aula no se evidencian casos de ningún estudiante
con este tipo de circunstancias. Entonces, no pasa nada, solamente la calificación en este caso sería pues NA, es decir, no aplica. Continuamos con el siguiente indicador. Vamos a ver algunos casos similares con el siguiente criterio. Aquí el indicador 2.4 viene siendo el cuarto indicador. Es cuando el docente no exhibe sesgos y desafía los estereotipos en el aula, como estereotipos de género. Aquí el docente puede, está subrayado con azul, ¿no? Puede significa que debe evidenciar algunos de ellos, si no hubiera alguna nota aclaratoria al respecto. En este caso, el docente permite a todos los estudiantes, niños y niñas, responder preguntas difíciles y los felicita luego de responder correctamente las preguntas. Se relaciona con el indicador anterior donde se promovía pues el elogio. También puede ser que el docente le pida a los niños y a las niñas que limpien la pizarra o que distribuyan materiales de aprendizaje. Puede ser que el docente use ejemplos y explicaciones que representen a científicas, médicos y astronautas. También el docente puede promover la participación igualitaria a través de comentarios como ahora que ya hemos escuchado a una niña, escuchemos a un niño. Ahora, en el caso de que no se evidencien prácticas observables, este indicador se califica con NA, no aplicables. Aquí voy a dar mi opinión al respecto. Eh, en este caso, a diferencia del indicador anterior, yo considero que sí se puede evidenciar algunas de estas actividades. Es decir, al menos en la parte de el elogio, tanto a niñas como a niños, o en la última parte que habla sobre la promoción de la participación igualitaria a través de comentarios como hemos escuchado a una compañera, ahora escuchemos a un compañero. Con esta actividad o con esta acción tan sencilla que el docente puede evidenciar en su video, completaría o obtendría la nota más alta en cuanto a este indicador de no exhibir sesgos y desafiar los estereotipos en el aula. Ahora, la otra opción, si quisieran ir más allá, pues sería hablar de científicas, médicos y astronautas si la clase, digamos, lo pueda ameritar. Pero con la primera opción y la última, se puede completar o se puede adquirir o tener la nota máxima. Continuamos con el siguiente indicador. Este es el último. Vamos al siguiente criterio. El criterio número 3. También relacionada con la cultura de aula y enfocada en las expectativas de comportamiento docente. El primer indicador de este criterio es cuando el docente establece expectativas claras de comportamiento para las actividades de la clase. Aquí yo les invito a que revisen la rúbrica porque hay unos comentarios importantes para el nivel de medio y bajo. Sin embargo, para efectos de esta exposición, he tomado el indicador más alto. Aquí es importante mencionar que para poder adquirir la nota máxima en este indicador, el docente debe expresar lo siguiente. Antes de que los estudiantes comiencen a trabajar de forma individual, el docente menciona, por favor, cada uno complete esta evaluación. Mantengan el foco en su propio trabajo y no hablen con su vecino durante la evaluación. Puede también
al presentar una actividad grupal a la clase, decir, discutan esto como grupo y no hablen todos al mismo tiempo. Recuerden hablar uno a la vez y levantar la mano si quieren contribuir. También tenemos un apartado que dice, alternativamente, es decir, para obtener la nota máxima, puede ser que no se observe al docente estableciendo expectativas claras de comportamiento. Es decir, puede ser que el docente no esté diciendo, por favor, cada uno complete esta evaluación o discutan esto, hablen todos. Bueno, puede ser que el docente no esté estableciendo expectativas claras, pero los estudiantes mantienen un buen comportamiento durante la clase. ¿Ya? Entonces, para este indicador, la última opción, que es la más sencilla, es decir, que aunque el docente no lo exprese, pero que los estudiantes estén tranquilos o estén, digamos, tengan un buen comportamiento, ya se puede pensar en obtener la nota más alta en este indicador. El siguiente indicador del criterio 3, seguimos en la cultura de aula, es cuando el docente menciona lo siguiente cuando un grupo está siguiendo las expectativas de comportamiento, es decir, cuando un grupo está siguiendo las normas establecidas o lo que se espera. El docente dice, me gusta cómo los estudiantes en el grupo A compartieron sus diferentes estrategias para encontrar el ángulo faltante, mientras el resto del grupo escuchaba y hacía preguntas. O el docente puede decir, este grupo prestó mucha atención a cada paso del procedimiento. También puede decir, me gusta la responsabilidad con la que su grupo manejó el equipo durante este experimento. Aquí es importante mencionar que no tenemos ninguna nota adicional ni tenemos ninguna parte que diga alternativamente. Entonces, para lograr este indicador, para lograr la nota máxima en este indicador, el docente debe evidenciar que reconoce el buen comportamiento de sus estudiantes, pero no solamente se queda un me gusta cómo están trabajando los estudiantes, porque eso, decirlo solamente así, que lo están haciendo bien o que le gusta el trabajo de un grupo, decirlo solamente así, no, no estamos apuntando a la nota máxima, es decir, al nivel alto. Estamos entre medio y bajo. Se diferencia de decirlo, por ejemplo, me gusta cómo trabaja el grupo A, se diferencia es cuando añadimos el por qué. En este caso, me gusta cómo los estudiantes trabajaron, por ejemplo, en el grupo A, porque compartieron sus diferentes estrategias y yo doy como una justificación o respaldo el comentario de por qué me gusta cómo se trabajó en tal grupo o por qué me gusta el comportamiento de los estudiantes. No solamente decir, para este indicador, no solo basta decir lo hicieron bien, sino por qué lo hicieron bien. ¿Ya? Entonces podemos añadir estas frases sencillas o frases similares cuando estemos en esta evaluación o haciendo el video para poder cumplir con este indicador. Continuamos con el indicador número 3. Aquí, el docente redirige el mal comportamiento y se enfoca en una conducta esperada más que en el comportamiento indeseado. Y aquí sí tenemos una alternativa, es decir, aquí sí nos dan una salida en caso de que no haya un mal comportamiento. Vamos a partir de que si el docente nota que dos estudiantes están hablando en voz alta después de terminar su actividad en parejas, el docente dice, recuerden hablar en voz baja para que otros puedan concentrarse en su trabajo. Bueno, y muchos ejemplos más. Sin embargo, si no hay un mal comportamiento en el aula, si nadie está conversando, tenemos una alternativa, que aunque no se observe al docente redirigiendo el comportamiento de los estudiantes,
pero estos mantienen una buena conducta durante la clase, ya podemos considerar que tenemos la nota máxima también en este indicador. Ya van dos indicadores que dependen del buen comportamiento del estudiante. Y ya hemos visto algunos indicadores que dependen de que el docente deba expresar y decir ciertas palabras. Ahora, un mal comportamiento, tenemos una observación aquí, ¿no? Un mal comportamiento es cuando un estudiante interrumpe en el aula y esto hace que se interfiera con el flujo de la clase, distraiga a otros estudiantes o molesta al docente. Eso se considera también un mal comportamiento. Continuamos con el siguiente criterio, que es el primer criterio relacionado al aprendizaje guiado o la enseñanza. Este está enfocado en la facilitación de la clase. Aquí tenemos 4 indicadores. El primer indicador es cuando el docente articula explícitamente los objetivos de la clase y relaciona las actividades con tales objetivos. Es cuando el docente dice, cerca del comienzo de la clase, hoy vamos a aprender cómo encontrar la moda de un conjunto de datos. Aquí no es necesario decir, hoy vamos a aprender el objetivo O.ll.2 o .311. No, se va a ir a, digamos, a concretar qué es lo que se va a aprender. En este caso, el docente dice, hoy vamos a aprender cómo encontrar la moda de un conjunto de datos. Ese es el objetivo. Y cada actividad de la clase está claramente relacionada con este objetivo de la moda de un conjunto de datos. Si el docente menciona el objetivo y relaciona cada actividad de clase con ese objetivo, entonces podemos decir que tenemos la nota máxima en el indicador 4.1. El indicador 4.2 es cuando el docente explica el contenido usando múltiples formas de representación, porque estamos enfocados en la facilitación de la clase. Entonces, por ejemplo, en matemática, mientras el docente enseña la ecuación para encontrar el área de un círculo, el docente explica verbalmente, significa habla y escribe en la pizarra que el radio es medio círculo. Además, el docente dibuja un diagrama en la pizarra que muestra el radio de un círculo. Ejemplo, en una clase de biología, el docente explica verbalmente la función de un microscopio y sus diferentes partes. Luego demuestra cómo usar un microscopio usando un instrumento de la vida real. Y más adelante el docente señala un diagrama de una celda en la pizarra. Imagino que estoy hablando de la celda de la célula. Ahora, si nos podemos dar cuenta, para cumplir las múltiples formas de representación, podemos hablar, escribir, dibujar en la pizarra, demostrar el uso de algún material. Em, Sin embargo, hay docentes que también tienen recursos tecnológicos, pudieran integrar las TIC, aunque la rúbrica no lo menciona con ejemplos aquí como tal, pero sí menciona que pueden haber múltiples formas de representación. Recordando que si se va a proyectar algún video, no puede ser de mucho tiempo porque el tiempo que se tiene para la clase es breve. Continuamos con el siguiente indicador, que es el 4.3. Aquí, en este indicador, menciona que el docente establece conexiones entre los contenidos de la clase y otros conocimientos, las experiencias cotidianas de los estudiantes o problemas del mundo real. Aquí es importante destacar que lo he coloreado con 3 colores diferentes. En el color amarillo menciona las conexiones entre los contenidos de la clase y otros conocimientos. El color azul
menciona las experiencias cotidianas de los estudiantes y el verde los problemas del mundo real. Es decir, el docente puede realizar las conexiones en algunos de estos, digamos, algunas de estas formas. No necesariamente con las tres. Si lo puede hacer con las tres, no hay inconveniente, pero basta con que lo haga con alguna de ellas. Por ejemplo, un ejemplo en química. Durante una clase de química, el docente relaciona las causas de la contaminación del aire con la vida diaria de los estudiantes y los problemas del mundo real. Para esto, el docente dice: los gases de escape de los vehículos causan problemas en nuestro medio ambiente. En nuestra ciudad, el humo del diésel contamina nuestro aire, agua y suelo. Esto permite conectar la clase con la vida cotidiana y al mismo tiempo permite conectar la clase con los problemas del mundo real. Se evidencia esta conexión. Ahora, en el caso de matemática, por ejemplo, el docente conecta la clase de matemática con el contenido aprendido en una clase anterior sobre estadística, diciendo: ¿recuerdan ayer cuando recopilamos datos sobre lo que cada estudiante almorzó y encontramos la media de los datos? Hoy vamos a aprender cómo encontrar la moda. La moda es, y bueno, ahí continúo el concepto. Este tipo de introducción es una conexión entre los contenidos de la clase y otros conocimientos. Entonces, como podemos ver, tenemos dos tipos de ejemplos. Si podemos analizar esta introducción del 4.3, se relaciona mucho con el indicador que mencionaba, que teníamos que decir el objetivo de nuestra clase. Entonces, eso es algo que lo podemos se puede ir analizando cuando nos damos cuenta que el orden en que está ubicada la rúbrica y sus diferentes indicadores no necesariamente va a ser el orden de la clase. Obviamente que en el transcurso que que van corriendo los minutos de la clase, se irán calificando unos indicadores y otros. Porque si nos podemos dar cuenta, esta introducción de recordar lo que vimos ayer, porque hoy vamos a aprender sobre un nuevo tema, yo estoy diciendo aquí cuál va a ser el objetivo de mi clase, que es algo que lo habíamos mencionado en los indicadores anteriores. Continuamos. El siguiente indicador es cuando el docente modela los procesos de aprendizaje mediante demostraciones o mediante verbalización de su pensamiento en voz alta. Bueno, verbalización del pensamiento en voz alta es simplemente ir explicando el proceso mientras lo va el docente realizando. Aquí tenemos un ejemplo. El docente muestra maneras de resolver un problema matemático, demuestra un procedimiento y mientras lo hace, dice lo que está pensando en cada paso. Piensa en voz alta. O, si los estudiantes están calculando el área de un círculo, el docente muestra cada paso, la demostración completa de un procedimiento, con diagramas visuales u otros materiales y dice lo que están pensando en cada paso. En este caso, los estudiantes muestran, ¿no? Los estudiantes están calculando el área de un círculo. Para esto se pueden utilizar diagramas visuales o diferentes materiales. Si nos podemos dar cuenta, podemos hacer una actividad o podemos hacer la otra. Es decir, podemos decirlo, explicarlo solamente con nuestra voz o apoyándonos con diagramas visuales.
Eso en este caso, si hacemos una u otra cosa en lo que respecta a este indicador, vamos a obtener la nota máxima. En este caso, el nivel alto. Continuamos con el criterio número 5, que tiene 3 indicadores. El primero es que el docente hace preguntas, cuestiona o usa otras estrategias para determinar el nivel de comprensión del grupo de estudiantes. Para esto el docente dice, por favor, levanten la mano si están de acuerdo con esta información. Un ángulo cóncavo es uno que es mayor que 180 grados. O también les pide a los estudiantes que demuestren su conocimiento haciendo que todos compartan sus respuestas. ¿Ya? Entonces, a modo de ejemplo, si no se evidencia que el docente les haga participar o les haga que el docente permita determinar cuál es el nivel de comprensión de los estudiantes mediante preguntas, cuestionamientos u otra actividad, no vamos a poder obtener la nota máxima en este criterio. Aunque estas actividades, si nos podemos dar cuenta, la última es bastante sencilla. Pedir que todos compartan sus respuestas. Ya, aquí es importante técnicamente poder utilizar esta laguna o este espacio que deja. No se está refiriendo que todos al mismo tiempo. Entonces puede ser que en unas actividades participen unos cuantos estudiantes, para las otras actividades participen los otros restantes. De esa manera puedo hacer o puedo determinar el nivel de comprensión que tienen los estudiantes. Al menos ese es mi criterio, mi punto de vista, considerando el tiempo y considerando que pueden haber aulas numerosas. Ahora, continuamos con el siguiente indicador, que es el de ajustar la clase al nivel de conocimiento que el grupo de estudiantes tiene sobre el tema. En este caso, el docente, en este caso, el docente tiene que ajustar la clase al nivel de conocimiento que el grupo de estudiantes tiene sobre el tema. Ahora, a medida que aquí tenemos un ejemplo. A medida que los estudiantes completan una serie de ecuaciones, por ejemplo, en matemática, una serie de ecuaciones que involucran la multiplicación de números decimales, el docente nota que no están incluyendo puntos decimales en sus respuestas. En consideración a esto, el docente detiene brevemente la actividad y revisa el proceso para multiplicar los números decimales antes de continuar con la actividad. Para el caso de matemática. Para el ejemplo de ciencias naturales, un docente le pide a un estudiante que explique la función del esqueleto humano central o el esqueleto axial y al estudiante le cuesta recordar este hecho. El docente usa un modelo visual o una imagen para revisar su papel en el cuerpo humano. ¿Ya? Es decir, en este caso, como el estudiante se le estaba dificultando explicar la función del esqueleto humano central, que es el esqueleto axial, el docente le ayuda o le apoya con un modelo visual o una imagen para revisar el papel o la función que cumple el esqueleto axial en el cuerpo humano. Esta es una manera también de ajustar el nivel de conocimiento que tiene el, el estudiante, le está ayudando. Alternativamente, si el docente nota que un estudiante ya ha completado con éxito la actividad, le da a ese estudiante otra actividad más desafiante para completar mientras espera al resto de la clase. Aquí es algo muy importante, es decir, si hay estudiantes que no avanzan con el tema,
técnicamente no tienen por qué retrasar la clase, solamente que el docente tiene que llevar material adicional em, para los estudiantes que terminan más rápido la actividad. Ahora, aquí hay algo importante, es en este mismo punto, en el mismo indicador 5.3, hay algo importante que es eh, alternativamente, ¿no? Como les mencionaba, si este estudiante ya ha completado con éxito la actividad, se le da una actividad más desafiante. Y esto es importante porque incluso si no se percibe la necesidad de ajustar, es decir, si no se percibe que hay un estudiante que se quede de repente porque no se acuerda del concepto o no se percibe que hay un estudiante que termine pronto, el docente debe ajustar la clase. Es decir, igual el docente debe brindar apoyo. ¿Por qué? Porque si no se hace esto, pues se va a calificar como bajo el indicador 5.3. Esto obliga a que el docente lleve láminas para respaldar más la información y también entregue fichas o también entregue fichas con temas desafiantes, es decir, con conceptos un poco más, con más actividades, ¿no? Para que los estudiantes puedan realizarlo. No se trata de ubicar más actividades fáciles, sino desafiantes, es decir, con un cierto grado de complejidad. Porque si no se adapta, sea del material, sea con el material de apoyo mediante láminas o algo, o no se hace una ficha ligeramente superior con las actividades propuestas, si no se evidencia esto dentro de este indicador 5.3, se va a obtener una calificación baja, ¿ya? Hay que tener en cuenta esto. Muy importante considerarlo en la planificación. Ahora, el criterio 6 tiene dos indicadores. El indicador número 1 es cuando el docente hace comentarios específicos o cuestiona al estudiantado para ayudarlos a clarificar sus confusiones. Aquí cuando hablamos de clarificar sus confusiones, bueno, más adelante lo vamos a ver por inferencia. Un ejemplo de matemática, por ejemplo. En una clase de matemáticas, el docente dice, ¿recuerdan lo que sucede cuando multiplicamos un número positivo y uno negativo? Veamos tus apuntes. Ahora veamos tu respuesta. ¿Qué necesitas cambiar para encontrar la respuesta correcta? Si nos podemos dar cuenta en este contexto, el docente se ha dado cuenta que el estudiante ya va teniendo un error, va teniendo una confusión. Entonces él le hace comentarios, le cuestiona, le dice, ¿recuerdas qué? Y esto nos lleva a leer el comentario que está con rojo. Los comentarios específicos son pistas o preguntas que incentivan al estudiante a encontrar su error. Eso se hace cotidianamente. Sin embargo, hay que tenerlo claro eh, qué es lo que se está haciendo. Cuando uno se da cuenta que el niño no ubicó bien el número, por ejemplo, en forma de columnas o lo hizo mal, siempre se le hacen preguntas, ¿no? De que observa quién va debajo o seguro que este número va aquí. Esas preguntas son comentarios específicos, son cuestionamientos al estudiantado y este tipo de preguntas clarifica las confusiones del estudiante y eso es algo que se hace cotidianamente. Por ejemplo, en inglés, el docente dice, mira la palabra let's en tu oración. ¿Qué significa? ¿Recuerdas lo que tenemos que hacer cuando usamos contracciones? ¿Qué deberías incluir? Aquí nos podemos dar cuenta que let's está sin el apóstrofe, entonces se necesita que lo ubique el símbolo correspondiente. Ahora, esta es un tipo de pista o pregunta que incentiva al estudiante
a que pueda reconocer su error. Para para el indicador 6.2, si en el 6.1 hablaba sobre las confusiones, en el 6.2 también les permite identificar sus logros, ¿ya? Por ejemplo, si los estudiantes están dibujando un gráfico de barras, el docente dice, hiciste un buen trabajo en la construcción de este gráfico de barras. Y esa parte que está subrayada es la parte que va a diferenciar entre que usted tenga una nota media o baja a que tenga una nota alta. ¿Por qué? Porque debe justificar el comentario de lo que hizo bien. No solamente basta con decir lo hiciste bien, hiciste una buena tarea o hiciste un buen gráfico, sino es que es importante justificar, darle esa retroalimentación, se podría decir, y por eso continuamos, ¿no? Hiciste un buen trabajo en la construcción de este gráfico de barras. Sus ejes horizontales y verticales están claramente marcados, igualmente espaciados y correctamente etiquetados. También puede ser que se evidencie la nota máxima en este indicador cuando el docente resalta el trabajo de un estudiante y le dice a la clase, miren el trabajo de su compañero, ven cómo usó intervalos más grandes en el eje horizontal para tener menos barras y luego procede a explicar cómo el estudiante usó intervalos más grandes para representar los datos de manera más eficiente. Entonces, como podemos ver, estos comentarios específicos o cuestionamientos se deben evidenciar tanto para las confusiones como para los logros, para poder tener la nota máxima en este indicador. Ya casi terminamos, así que vamos a estar más pendientes. El criterio 7, continuamos con este aprendizaje guiado en la enseñanza, pero ahora enfocado en el pensamiento crítico. Presten mucha atención porque aquí hay información importante sobre el pensamiento crítico. Así que podemos tener algún lápiz y cuaderno a la mano para apuntar. Bueno, aprovecho para hacer notar que corregí el 7.1. Estaba equivocado, se había copiado con el indicador anterior. Si tomaron captura de pantalla o si están tomando captura de pantalla, la que hayan hecho anteriormente la pueden cambiar porque ya corregí el punto 7.1, ¿ya? Entonces, em, empecemos. En este caso estamos hablando del pensamiento crítico. Em, Voy a aprovechar que el INEVAL dejó esta rúbrica, al menos en este punto, en el 7, en el criterio 7, porque aquí hay bastante información con lo que se refiere al pensamiento crítico. Estos 4 indicadores son relacionados al pensamiento crítico. Entonces, empecemos con el 7.1. Primer aspecto, primer aspecto del indicador, cuando el docente hace preguntas abiertas. Entonces, sabemos que las preguntas abiertas fomentan el pensamiento crítico. Ahora que está de moda, por así decirlo, las preguntas de base estructuradas, ya algunos docentes, no quieren o no se les permiten hacer preguntas abiertas porque consideran bueno, que son difíciles o algo así. Pero es necesario. Mencionamos que las preguntas abiertas fomentan el pensamiento crítico. Y en una prueba formativa, bueno, estaría bien. Ahora, en este caso, aquí hay una parte importante. Todo lo que está con verde, el ejemplo que está con verde y el comentario que está con verde, no estaban en el INEVAL. No estaba, perdón, en la rúbrica que envió el INEVAL.
pero yo consideré ubicarla porque me parece que si no se ubicaba el mensaje no se entendía desde mi punto de vista. ¿Por qué dice así? La docente o el docente hace 3 o más preguntas abiertas a los estudiantes y elabora sobre al menos de la respuesta de los estudiantes. Entonces yo no comprendía. Por eso ubiqué una. ¿Qué significa? Que el docente hace 3 o más preguntas abiertas a los estudiantes, pero por lo menos elabora una pregunta abierta considerando las respuestas de sus estudiantes cuando les piden que justifiquen sus razonamientos. Es decir, estamos en la clase, estamos en la clase, entonces con la intervención de los estudiantes, el docente elabora otra pregunta abierta, considerando la respuesta de los estudiantes. Considerando eso, el docente elabora una pregunta, por lo menos una pregunta abierta. Ya, volvamos a leerlo. El docente hace 3 o más preguntas abiertas a los estudiantes y elabora sobre al menos una de las respuestas de los estudiantes al pedir que justifiquen su razonamiento, brinden mayor explicación o clarifiquen sus ideas. Aquí tengo un ejemplo. ¿Por qué piensas que es la respuesta correcta? ¿Ya? Em, ¿por qué, por qué lo piensas así? ¿O puedes justificar tu proceso? Esto es en lo personal. No digo que el Ineval lo haya hecho mal, solo que en lo personal no comprendía, yo al menos no comprendía si no ubicaba una ahí. Ok, en lo personal. ¿Ya? Ahora, continuamos. Retomando el ejemplo, tenemos, el docente pregunta, ¿cómo crees que los personajes principales de la historia se prepararían para la competencia? Después de que un estudiante responde, el docente sigue preguntando, ¿qué hechos o ideas te hacen pensar eso? Luego le pregunta a otro estudiante, ¿qué crees que sucederá después? ¿Ya? Entonces, si vemos la pregunta que no debe pasar por desapercibido, es la pregunta ¿qué hechos o ideas te hacen pensar eso? Yo estoy realizando una pregunta, disculpen, estoy realizando una pregunta considerando la respuesta del estudiante, ¿ya? Si yo digo, ¿cómo crees que los personajes principales de la historia se preparan para la competencia? Es una pregunta abierta, pero no estoy partiendo de alguna respuesta del estudiante, ¿ya? La otra pregunta, ¿qué crees que sucederá después? También es una pregunta abierta. Sin embargo, no estoy partiendo de la respuesta del estudiante. En cambio, la pregunta, ¿qué hechos o ideas te hacen pensar eso? Ahí sí estoy partiendo de la respuesta de los estudiantes, ¿ya? Porque no puedo preguntar por qué piensa así si no me ha dicho su pensamiento, si no me ha justificado su razonamiento. Ahora, para matemáticas tenemos otro ejemplo. En una clase de matemáticas, el docente pregunta, ¿cómo sabes que -2 es mayor que -6? Después de que el estudiante responde, el docente sigue preguntando, ¿qué pasaría si los números fueran positivos? Más adelante en la clase, el docente pregunta, ¿cómo se usa la recta numérica para determinar si 8? Bueno, todas estas preguntas son preguntas abiertas. Sin embargo, es importante considerar que al menos una pregunta debe ser partiendo de lo que el estudiante ha mencionado, como lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Que hechos, ideas te hacen pensar eso. Ahora, para el criterio 7.1 o en el criterio 7.1 hemos aprendido que las preguntas abiertas fomentan el pensamiento crítico. También hemos aprendido que en las 3 o más preguntas abiertas debe incluir una pregunta que parta de el comentario del estudiante para lograr tener una nota alta aquí. Continuamos. Para el 7.2, el docente
ofrece actividades de pensamiento crítico. Ya, en la misma rúbrica, más abajo, tenemos las actividades de pensamiento sustanciales. Entonces, siguiendo la lógica del texto, si el 7.1 me menciona actividades de pensamiento crítico y indistintamente más abajo está actividades de pensamiento sustanciales, significa que son las mismas actividades, actividades de pensamiento sustanciales o actividades de pensamiento crítico. ¿Cuáles son estas actividades de pensamiento crítico o actividades de pensamiento sustanciales? Ahí tenemos algunos ejemplos. Realizar predicciones, identificar patrones, interpretar información, aplicar información o técnicas aprendidas. Esa A ahí está de más, pero bueno. Técnicas aprendidas, hacer conexiones, explicar el pensamiento. Ahora, aplicar información a técnicas aprendidas, perdón, aplicar información o técnicas aprendidas, pero esta información o esta técnica aprendida se aplica a actividades nuevas que el docente no ha demostrado todavía. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo sencillo. En el caso de las sumas, puede ser que esté explicando las sumas, la información o la técnica que yo he aprendido para sumar, ya la puedo llevar a un problema, por ejemplo, pero este problema no necesariamente el docente, este tipo de problema, no necesariamente el docente ya explicó cómo resolverlo, ya, sino que lo deja ahí como para fomentar el pensamiento crítico, para que el niño, el estudiante, con base en lo ya adquirido, pueda resolverlo. Ahora, también tenemos hacer conexiones. Hacer conexiones está más detallado en el punto 4.3. Si ustedes quieren volver a hacer algún repaso en esta actividad de pensamiento sustancial, pueden volver al criterio 4.3. Al criterio 4, el indicador 3. Ahí habla sobre hacer conexiones con la vida real, con el conocimiento anterior o con em, hechos de la vida cotidiana. Entonces, si usted hizo bien el indicador 3, hizo bien las conexiones, em, técnicamente ya tiene una idea con este indicador 7.2. Aquí vamos a ofrecer actividades de pensamiento crítico. Y explicar el pensamiento también está relacionado con el indicador anterior cuando el docente hace la pregunta abierta, ¿no? Y menciona, si acaso hace la pregunta de mencionar, explica por qué consideras que esto sea cierto, por ejemplo. Entonces, aquí podemos ver que esta rúbrica, de cierta manera, se, se conecta. Las actividades de un indicador con otros sí guardan bastante relación. Entonces, hay que hacerlo bien cada indicador para que de esta manera tengamos un mejor desempeño. Este mapa, esta imagen que está aquí, pueden ampliar la información dirigiéndose al criterio correspondiente, al criterio 7, al criterio 4. Ahora, el indicador 7.3, si la actividad anterior, el indicador 7.2, dependía de que el docente ofrezca estas actividades de pensamiento crítico, ahora el 7.3 es cuando el estudiantado las desarrolla. Mayormente aquí no hay nada más que explicar, solo que para tener una nota máxima en este indicador, pues la mayoría de los estudiantes deben estar realizando las actividades de pensamiento crítico propuestos por el docente. Para el indicador 7.4, aquí podemos ver cómo el estudiante explica sus ideas o hace preguntas abiertas.
Para tener la nota máxima en este indicador, el estudiante explica cómo resolvió algo. También también puede ser que otro estudiante luego explique su método para resolver algo. Como ustedes se pueden dar cuenta, estimados docentes, eh, en los indicadores anteriores podemos ver que nos da la oportunidad de hacerle preguntas al estudiante. Entonces, para ganar tiempo, podemos aprovechar esa actividad para que al momento de que yo le haga la pregunta al estudiante, el estudiante tenga la oportunidad, obviamente, de explicar sus ideas. Entonces, cuando eso pasa, cuando yo hago la pregunta, estoy ganando un indicador. Y cuando el estudiante explica sus ideas, estoy ganando otro indicador. Es decir, que estos indicadores van de la mano. Y de cierta manera se puede considerar que se califican de manera o se evalúan de manera simultánea en una misma actividad. Como pudimos ver en el indicador anterior, el docente preguntaba y en este indicador el estudiante explica. Con el criterio 8, ahora sí ya estamos finalizando, estamos en la enseñanza de habilidades socioemocionales para la autonomía. En el enfoque de autonomía tenemos tres indicadores. El indicador 8.1, de nuevo, está relacionado con el 7.2 cuando el docente ofrece explícitamente una opción sustancial. Recordemos que la opción sustancial es una opción de pensamiento crítico a los estudiantes para que realicen las actividades y o tareas. Y que esto esté relacionado con el objetivo de aprendizaje. Entonces, el 8.1 nos permite también relacionarnos con el 7.2. Es decir, automáticamente ya se estaría calificando este indicador cuando yo esté trabajando con las preguntas abiertas. El siguiente es un ejemplo en matemáticas. Por ejemplo, el docente permite a los estudiantes usar sus propios métodos para resolver matemáticas. Ahora, o permite que los estudiantes elijan el problema matemático, permite que los estudiantes elijan el ensayo, permite que los estudiantes participen. Aquí, lo de las preguntas abiertas que vimos en el indicador anterior, se puede utilizar para preguntarles de qué manera ellos quieren resolver su actividad. Esto es muy importante considerar porque aquí también de cierta manera se relaciona el principio del diseño universal de aprendizaje, las múltiples formas de acción y expresión. Es decir, debemos dejar que los estudiantes escojan la actividad que ellos consideren más, más oportuno. Pero esto digamos, no se lograría si no hacemos estas preguntas, estas opciones. Ya, esto es porque estamos desarrollando la habilidad socioemocional de autonomía. Si nosotros escogemos la actividad evaluativa como tal, por ejemplo, o escogemos la manera de resolver algo, no estaríamos desarrollando la autonomía en los estudiantes. Debemos dejar que ellos escojan el método, la manera o el producto con el cual quieren enseñar lo que han aprendido. El 8.2, el docente ofrece oportunidades para asumir roles dentro de la clase, porque seguimos en autonomía. Aquí la nota máxima es cuando el docente, casi relacionado con lo anterior, ¿no? El docente le da la oportunidad a un estudiante de resolver una ecuación en la pizarra y explica al resto de la clase cómo abordó los desafíos principales del problema. O el docente asigna a un estudiante el papel de tutor para apoyar a otro estudiante. O el docente asigna a un estudiante el papel de líder. ¿Ya? Entonces, cuando estamos trabajando, bueno, cuando ya estemos en lo de trabajo colaborativo, vemos cómo esto se relaciona. Cualquiera de estas actividades que el docente realice tendría la nota máxima en el indicador 8.2.
Para el indicador 8.3, el estudiantado se ofrece para participar en la clase. Aquí es importante. Aquí evaluamos que el estudiantado se ofrece para participar en la clase. Ya. Puede ser que el docente lo invite a compartir sus respuestas. Puede ser que el estudiante se ofrezca sin que el docente le pregunte. O el docente puede invitarlos a ponerse de pie si desean participar y la mayoría se pone de pie, porque hablamos del estudiantado. Entonces, si usted considera que la mayoría de los estudiantes se van a poner de pie, entonces realice la pregunta. Si no considera que todos se van a poner de pie, mejor no realice la pregunta, porque evaluamos si la mayoría de los estudiantes están interesados en participar. Caso contrario, pues tenemos otras opciones, que es cuando el docente hace preguntar y que los estudiantes levanten la mano para compartir sus respuestas. Esto es para el 8.3. Ahora, el criterio 9, como continuamos en la enseñanza de habilidades socioemocionales, ahora enfocados en la perseverancia, el docente reconoce los esfuerzos del estudiante. En este caso, el docente dice, han progresado mucho en la comprensión de tal tema, sigan practicando, lo harán bien, bueno, cosas así como para reconocer el esfuerzo del estudiantado. Con esto promovemos la perseverancia. No hay nada más que decir, en este criterio está más claro. El indicador número 2, aquí podemos ver que el docente tiene una actitud positiva hacia los desafíos del estudiante. Seguimos con la perseverancia. Por ejemplo, recuerda un estudiante, cuando un estudiante le está costando resolver un conjunto de problemas, entonces el docente dice, recuerden que que está bien sentirse frustrado cuando estemos tratando de hacer algo nuevo, pensemos en cómo hacer esto, o cuando el docente alienta a los estudiantes a pensar en diferentes recursos a los que podrían recurrir en busca de ayuda. Pero es necesario evidenciar una actitud positiva hacia los desafíos del estudiantado, ya, así sea de manera que los motive, permitiéndoles pensar en que ellos busquen recursos, busquen ayuda, pero aquí viene una parte, estamos en la clase, que solo dura 20 minutos. Entonces tenemos que tratar de decir, si dejamos alguna actividad, recuerden, pueden consultar esta información en tal texto también, o en dónde podemos consultar esta información, cosas así que nos permita evidenciar la perseverancia que estamos desarrollando en el indicador 9.2. Porque de lo contrario, si no mostramos ninguna actividad para este indicador, entonces obviamente vamos a tener una calificación baja. Tenemos que evidenciar cada aspecto de esta rúbrica en nuestro video. Así sea, como lo hemos visto en la mayoría de las ocasiones, usando frases o palabras claves que me permitan decir, ah, sí, el docente realizó o dijo tal cosa y esto promueve la perseverancia o esto demuestra que el docente tiene una actitud positiva, ¿ya? Frente a los desafíos del estudiantado. Si no se hace nada de esto, pues entonces, ¿cómo se va a poder evaluar este indicador? Y por último, el criterio número 6, que habla sobre las habilidades sociales y colaborativas. También tenemos 3 indicadores. Promueve la colaboración entre el estudiantado a través de sus interacciones. En este caso, el docente pide a los estudiantes que formen parejas o grupos para completar una actividad que requiere colaboración. El docente puede pedirle a un estudiante con una buena comprensión del concepto que ayude a otro estudiante que está teniendo dificultades. Y esto se relaciona mucho con el indicador anterior que vimos de asignarle el rol de tutor o asignar el rol de líder del grupo, ¿no? Esto fue en la habilidad de autonomía, si no mal recuerdo.